Y bueno, vamos a seguir los caminos de la historia eh, que yo siempre, de alguna manera, siento que fue una farsa la independencia. Que ya empezó así, dejando de lado a los humildes, y si existían poderosos fueron porque se repartieron las tierras para ellos, sin tomar en cuenta lo que había hecho Artigas antes. Y qué pena da que poder haber sido realmente otra cosa totalmente diferente si Artigas no hubiese sido traicionado. Te dejo la palabra para que sigas, Néstor. Bueno, eh, realmente en esta narrativa, a lo que se marca en definitiva es que quienes triunfaron fueron los antiartiguistas. Y con una situación de desprecio, ¿tá? Prácticamente por todo aquello, ¿no? De, que tenía que ver con Artigas, ¿no? Eh, por ejemplo, volvemos a citar a Barram. Dice, Manuel Oribe, al separarse de Artigas en 1817, adujo no querer servir a las órdenes de un tirano que, vencedor, reduciría al país a la más feroz barbarie y vencido lo abandonaría al extranjero. Juan Antonio Lavalleja escribió a Carlos María de Alvear el 18 de julio de 1826. El general que suscribe no puede menos que tomar en agravio personal un parangón con Artigas que le degrada. Y Fructuoso Rivera, eh, prosiguiendo con esta cadena de negaciones, dirá a Francisco Ramírez en junio de 1820, para que el restablecimiento del comercio tan deseado no sea turbado en lo sucesivo, es necesario disolver las fuerzas del general Artigas, principio de donde emanarán los bienes generales y particulares de todas las provincias, al mismo tiempo que será salvada la humanidad de su más sanguinario perseguidor. Los monumentos de su ferocidad existen en todo este territorio. Bueno, esto es cuando Rivera se ofrece dos veces, en dos cartas de junio de 1820, a personalmente matar a Artigas. Y, y bueno, habíamos mencionado que este era el comentario a título personal, ¿no? De la ayuda que habían recibido Lavalleja y Oribe como líderes exiliados en Buenos Aires, de los estancieros y saladeristas, ¿no? Entre ellos Juan Manuel de Rosas. ¿No? Y si uno, o sea, trata de prolongarse en el tiempo, ¿no? O sea, Juan Manuel de Rosas se constituye en gobernador de Buenos Aires. Buenos Aires lidera al resto de las provincias y se constituye en el gran caudillo federal de la Argentina. Entonces, le convendría a los federales, caso de Juan Manuel de Rosas,
que quería liderar el federalismo, pero desde Buenos Aires, o sea, con Buenos Aires central siempre, ¿no? Le convenía poder invocar a una figura como la de Artigas, que si volvía del exilio, seguro le iba a hacer sombra a, a Juan Manuel de Rosas. Le convendría a un Estanislao López que se había unido y habían traicionado a Artigas en 1820. Le convendría, por ejemplo, vuelvo a repetir, a un Juan Manuel de Rosas, que había ganado sus campos y sus estancias para él y otros congéneres, ¿no? Haciendo enormes matanzas de pueblos originarios al sur de la ciudad de Buenos Aires para ganarles territorio, despojarlos de su territorio, cuando Artigas había hecho todo lo contrario, le había dado territorio a los charrúas. ¿Cómo sería juzgado por Artigas Juan Manuel de Rosas? Entonces convenía, desde todos los puntos, tanto de las élites criollas y monárquicas españolas, que nunca estuvieron con Artigas y que se fueron a Río de Janeiro y que motivaron al imperio del Portugal a invadir la provincia oriental para tratar de recuperar sus tierras, que después muchos de ellos se sintieron decepcionados porque Lecor empezó a repartir tierras a los brasileños, dándole suertes de estancias, o Seis Marías, como le llamaban ellos. Le empezó a dar tierra y ganado a su propia gente, no favoreciendo tanto a los orientales. Por eso muchos criollos que no estaban dentro del grupo de los abrasilerados se sintieron, digamos, traicionados en ese sentido y fueron en contra y pelearon, ¿tá?, apoyando a Lavalleja y el resto de la revolución libertaria que comenzó con la Cruzada Libertadora. Los propios lugartenientes de Artigas lo niegan, se ofenden si los comparan con Artigas, o lo traicionaron directamente, vilmente, como Rivera. Y bueno, si tenemos que esas fuerzas, esa élite, es la que en la Constitución pone que los ciudadanos con derecho a votos, ¿no?, tenían que ser letrados, tener propiedades, tener un capital. O sea, con eso estaban excluyendo a toda la masa, ¿no?, artiguista que quedaba en esta provincia. Por eso, repito, la Constitución de 1830 fue el certificado de defunción del proyecto artiguista. Me suena mucho ese final. Sí, de un 18 de julio de 2018, en Tomás Gomenzoro, un atrevido, ¿no?, que osó decir en el acto público departamental esa frase como cierre de su alocución. Yo lo recuerdo, flor de atrevido.
tiene su historia. Y cuando llegamos a ese punto de la historia de este país, creo que es el final de todas las historias, esa frase. Sí, sí. O sea, hay que recordar que dentro de lo que fue la Asamblea Constituyente, habían solamente 2 artiguistas. 2 artiguistas. Uno de ellos, que fuera secretario de Artigas, Miguel Barreiro. Y Miguel Barreiro es precisamente el que propone y lo logra de la pretensión primaria era llamarlo Estado del Uruguay. Y Miguel Barreiro propone llamarlo Estado Oriental del Uruguay. Para con ese oriental marcar lo que fue precisamente el periodo artiguista, ¿no?, de aquella banda oriental, de aquella provincia oriental, de aquella proclama que lanza en abril de 1811, ni bien retornó de Buenos Aires pasando por Entre Ríos, después de ofrecer sus servicios a la Junta de Mayo de Buenos Aires. Ahí él la proclama la dirige a los orientales. Del mismo modo, o sea, vuelvo a repetir, ¿no? Desde Mercedes, también La Valleja, 1825, larga esa proclama, con una diferencia. La proclama se la dirige a los argentinos orientales. Y bueno, y dentro de todo esto nos queda un parangón, ¿no?, que es entender que ya las sugerencias de Canning en 1826 era de crear, ¿no?, un Estado independiente de Brasil y de Argentina sobre lo que era la provincia oriental. El trabajo que hizo Lord Ponsonby, que el fraccionamiento que hizo, no solo lo hizo acá en América, sino también lo hizo en Europa, que fue el que creó Bélgica, Lord Ponsonby. Y bueno, tomar o repetir que a mi criterio la fecha de independencia del Estado oriental del Uruguay, para mí tiene que tomarse como el 4 de octubre de 1828, que es cuando en Montevideo se hace el canje de los documentos firmados por el Imperio del Brasil y por el representante del gobierno de la República Argentina, de la Convención Preliminar de Paz, que es la que crea el Estado independiente. Y vuelvo a repetir otra de las cosas, que el 18 de julio, día de la jura de la Constitución, Perdona, Néstor, donde... pero ¿hasta Sí. dónde ese 4 de octubre, si los orientales no participaron? ¿Por qué tomarlo como fecha de independencia ese 4 de octubre?
porque es una fecha legal. Pero los de acá O no sea, participaron en esa si bien no decisión. participaron, pero aceptaron. O sea, no participaron en lo que fue el armado, ¿ah?, de lo que fue el texto de la Convención Preliminar de Paz. Pero sí lo aceptaron. O sea, no solamente lo aceptaron el 4 de octubre, o sea, cuando a finales de agosto, ¿ah?, que es cuando se termina de concluir el texto, es aceptado por todas las partes. De hecho, ¿ah?, ahora, de derecho, se concluye el 4 de agosto, el 4 de octubre de 1828. O sea, y es aceptado por todas las partes, ¿ah?, y lo que se da, ¿ah?, es que, por ejemplo, una de las cláusulas era que los territorios, ¿ah?, tenían que quedar en posesión a quien tenía la posesión, ¿ah?, antes del conflicto. Por eso Fructuoso Rivera, que había tomado, ¿ah?, las Misiones Orientales, tiene que abandonar, ¿ah?, las Misiones Orientales y se viene hacia el sur y trae consigo a los guaraní misioneros, que le dan un respaldo de fuerza militar muy importante, porque él tenía 1.200 soldados argentinos, ¿ah?, más los 200 lanceros charrúas, más gente que le era afín que él había llevado en la campaña de las Misiones. Pero él pide la incorporación, los primeros días de 1829 al ejército oriental, tras una mentira, diciendo que Leonardo Olivera se había sublevado en Cerro Largo y que iba a atacar al gobierno provisorio. Le creen la mentira y el gobierno provisorio estaba en Canelones en ese momento, y de ahí Lavalleja, que era el gobernador, le pide que se instale con solamente 600 hombres en la zona de Cerrillos, en Canelones. Leonardo Olivera nunca se levantó, o sea, nunca hizo ningún intento de revolucionario ni de estar en contra del gobierno. O sea que la mentira de Fructuoso Rivera y el afán de aquellos que estaban formando parte del gabinete de gobierno, que entendían que era importante tener a Rivera del lado del gobierno, porque era más peligroso tenerlo en contra. Bueno, impecable, Néstor. La verdad que estuvo muy, muy buena todo el planteamiento y bueno. Y Impecable estuvo Barrán. Yo sí, lo cité totalmente. analizaste bien lo que plantea, bueno, su docente en algún momento, ¿no? Sí, sí, sí. Un crack el tipo. O sea, fundamentalmente, o sea, él, o sea, te enseñaba a investigar,
o en definitiva te definía que la investigación era la mejor herramienta, pero para poder analizar esa investigación había que estar muy bien situado en la época. O sea, desprenderse de los preconceptos de muchísimos años posteriores que tenemos y tratar de pensar y de sentir como la gente de la época. Y de analizar los hechos que fueron causas de otros hechos y que a su vez esos hechos también son consecuencia de otros. Entonces, pararse en la época, tratar de ver, de sentir como la gente de la época y viendo qué fue, o sea, este hecho cómo sucedió por esto. ¿Y qué consecuencia tuvo? Tuvo estas consecuencias. Entonces ahí dominar el espectro y el panorama. Perfecto, impecable. Bueno, muchas gracias, Néstor, por el aporte, como siempre. No, gracias a vos por dejarme participar y explayarme en mis sentires y en los sentires de la patria grande. Bueno, impecable entonces. Bueno, decirle a todos los que nos acompañan y después mañana nos escucharán en las diferentes redes sociales que está esta iniciativa de derecho indígena en la encuesta continua de identidad indígena que se va a realizar mañana a 18 horas en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ahí en Boulevard Artigas. Bueno, nos fuimos, Néstor. Nos fuimos. Bueno, y es importante esto, ¿no? De lo que planteaste, es que se va a poner un código QR para que no solo aquellos que puedan asistir presencialmente a hacer esta encuesta, sino que todos los que estamos en el interior del país y en el exterior también puedan hacerlo. Exacto. Los videos que hemos compartido durante el programa, el jueves que viene lo podemos llegar a tener, pero en el fin de cada video va a aparecer el código QR que se puede leer con un celular y ahí entras a participar de esa encuesta. Perfecto. Bueno, un gran abrazo, Néstor. Abrazo para todos. Bueno, otro abrazo para vos y para toda la audiencia. Nos vemos el próximo jueves. Arriba. Compartimos el último video y el final del programa. Que pasen bien todos. Para que... Ay, tengo en dos lados diferentes. Vamos a ver cómo hacemos. Bueno, acá compartimos el último video de la encuesta continua de identidad indígena. Pensando que los indios no existen, pero mi abuela me enseñó a no olvidarme de quién soy. Hoy por ella, por mí, por los que vendrán. Yo respondo, esta encuesta es una semilla, y las semillas crecen cuando se cuidan. Lo podés decir, porque sí, estamos acá. Lo podés decir, encuesta continua de identidad indígena. Mensajeros de la memoria, rescatamos lo oculto de la historia. La palabra fue negada en un momento con el fundamento que fue sobrevivir. Oyendao, memoria viva, Oyendao. Los invitamos a compartir nuevamente Marquemos un Norte el próximo jueves, 20 horas, por stream en nuestro canal de YouTube Marquemos un Norte. Defendemos cultura, autodeterminación, territorio e identidad. La historia no se puede cambiar, pero se debe decir la verdad.
no pueden ser héroes nacionales, traidores, asesinos de lesa humanidad.